el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció otro avance regresivo por parte del gobierno. Se trata de la reglamentación de una parte de la ley bases, en este caso lo que tiene que ver con el capítulo laboral. Como ustedes sabrán, tenemos una columna de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas en este noticiero. En este caso, estamos en comunicación con María Paula Lozano. Ella nos va a hablar sobre el artículo regulado que tiene que ver con los despidos por discriminación. Paula, gracias por atendernos. Contanos un poco de qué se trata esta nueva reglamentación. Bueno, buenas noches. Esta es una de las introducciones que hizo la ley de bases, que es el 245 bis en la ley de contrato de trabajo. Es una norma que hasta ahora nunca había existido en la ley de contrato de trabajo y que pretende ponerle una tarifa, monetizar, decimos, al llamado despido discriminatorio. ¿Qué sería el despido discriminatorio? Es aquel despido que no se hace, como nuestra legislación reconoce, sin causa. No es un despido sin causa, sino que además de violar la protección contra el despido arbitrario, se lo hace por segregar a una persona en función de alguna característica propia de su identidad de género, por ejemplo, de una forma de pensar, de su religión, o por ejemplo por ejercer actos vinculados a la libertad sindical, es decir, reclamos colectivos. Entonces, cuando el despido se produce por alguna de estas razones que, digamos, son abiertas, no solamente, como decía antes, ofende lo que es esta garantía constitucional frente al despido arbitrario, sino que también afecta a la dignidad humana. Entonces, hasta ahora, la jurisprudencia, es decir, los fallos judiciales, no solo acá en Argentina, sino en las distintas partes del mundo, la jurisprudencia internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reconocido que estas conductas son conductas doblemente ilícitas y que requieren una sanción más intensa que una suma monetaria. Es decir, en estos casos lo que se necesita es darle ineficacia. Es decir, estos actos que ofenden a la dignidad humana, como es la discriminación, en realidad no pueden tener eficacia. ¿Y qué significa que no tengan eficacia? Que son nulos. Y que la persona que fue despedida y perdió su empleo por alguna de estas razones, tiene derecho a pedir la nulidad y solicitar la reinstalación en su puesto de trabajo. O si no, también requerir una indemnización, una reparación integral, por esa decisión de la persona discriminada. Entonces la jurisprudencia había reconocido esto pacíficamente ya hace largos años, hay un montón de fallos, ya no voy a abundar en fallos de la Corte, Álvarez con Cencosud, Pelicori. Y lo que viene a hacer esta reforma, en la línea que plantea la ley de bases, que es unidireccional, es todo a favor de las empresas, del empleador y en contra de las personas que trabajan. En este caso, lo que establece a través de este artículo es que, por un lado, las conductas que se realicen con alguno de los motivos que enumera, pretende que sean taxativos también, los describe, van, en caso que sea comprobado judicialmente que existió discriminación, se deberá sancionar con un agravamiento a la indemnización por despido de un 50%, ¿sí? A la indemnización que tenemos ya un mes de sueldo por año de antigüedad, lo digo en forma sencilla para que se entienda, y en algunos casos se podría agravar hasta el 100%. Y además dice este artículo que en todos los casos la prueba va a quedar exclusivamente en cabeza de la persona que alega haber sufrido la discriminación. Y que siempre esa conducta discriminatoria va a tener eficacia para extinguir el contrato. Es decir, de un modo manifiestamente ilegal e inconstitucional, pretendieron de este modo desactivar todo lo que es la protección frente a los actos discriminatorios. A ver, si voy a hablar de lo jurídico, esta norma es directamente inaplicable, viola la Constitución, los tratados internacionales. Cualquier jueza o juez que cumpla con su mandato debe declararla nula. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos, esto lo digo para las trabajadoras y los trabajadores que atraviesan estas situaciones que no son muchas, no son pocas, digamos, es muy común.
que sepan que en realidad tenemos la Ley Federal Antidiscriminatoria, que es la Ley 23.592, que está vigente y que es una ley especial para los actos discriminatorios y que en un artículo simplemente establece que en caso que exista una conducta discriminatoria se debe mandar a cesar sus efectos y retrotraer la situación al momento anterior a la discriminación con más los daños y perjuicios. Paula, entonces, Esa norma está discúlpame que vigente. te interrumpa, quiero preguntar para dejar en claro lo que un poco me parece estabas explicando, tiene que ver con bajo una máscara de algo que aparentemente sería positivo, de una sanción extra a la discriminación, en realidad lo que están haciendo es posibilitar que se pueda despedir a alguien por un acto discriminatorio, algo que debería ser nulo, marcabas vos. Te quiero preguntar si eso, antes de esta reglamentación de la ley bases por lo menos, si eso efectivamente se cumplía, como vos mencionás, ¿no? Bajo esta ley en la cual no es un motivo aceptable de despido. Exacto, en la práctica, a ver, esto hay un montón de juicios, digamos, de casos que a través de medidas cautelares, a través de acciones de amparo, trabajadores que tal vez estaban organizando a nivel sindical, pero todavía no tenían la protección de los fueros gremiales, porque todavía no se habían, digamos, no habían tenido el reconocimiento del sindicato que correspondía o por diversas razones. En esos casos, esta jurisprudencia, esta construcción que se hizo desde los fallos judiciales, aplicando las normas constitucionales e internacionales, fue reconociendo que si se despedía a una persona, por ejemplo, por ejercer un acto vinculado a la libertad sindical, ese despido era nulo, y yo diría es nulo, ¿sí? Por lo cual, ¿qué significa que sea nulo? Que no basta con una indemnización económica, porque esa indemnización no repara adecuadamente. En todo caso, la persona podrá llevarse cierto dinero, pero deja firme el accionar discriminatorio. Y eso genera un efecto negativo para todo el conjunto, para todas las personas que trabajan en ese lugar y para la sociedad también. Entonces, la única manera de reparar adecuadamente, y eso lo dicen la jurisprudencia, los fallos, es la reinstalación en el puesto de trabajo. Precisamente esto que siempre se habla de la industria del juicio, ¿no? De la cuestión económica. Bueno, acá la solución es al revés. Es volver al puesto de trabajo, porque esa persona en realidad perdió su fuente de subsistencia por ejercer un acto que tiene que ver con un derecho fundamental. O, por ejemplo, hay fallos que tienen que ver con personas que fueron discriminadas por su orientación de género, ¿sí? Ahora que está tan bastardeado el tema, ¿no? Públicamente, cuando tenemos un montón de instrumentos internacionales y nacionales que reconocen claramente estos derechos fundamentales. Bueno, en esos casos, la única reparación posible es retrotraer, es decir, reinstalar a la persona en el puesto de trabajo. Hay casos vinculados también a las creencias personales o haber elegido alguna decisión vinculada a la intimidad y que eso haya sido la razón del despido. Es decir, los motivos de la discriminación son múltiples, pero se trata de una conducta que lo que hace es menoscabar a la persona que sufre la discriminación el ejercicio de un derecho fundamental. Entonces, y esto no es solo en Argentina, esto lo tiene dicho, como decía antes, en todos lados, en Europa, en América Latina, a través de la Corte Interamericana, hay una jurisprudencia muy clara en el sentido que corresponde, se le dice en latinazgo, ¿no? La reparación in natura, es decir, o la restitutio in integrum, que significa restituir, volver al estado anterior. Entonces esto es fundamental que las personas conozcan que hoy todo este bloque de constitucionalidad, la Ley Federal Antidiscriminatoria, continúa vigente. En realidad este artículo, por eso decía que no solamente es inconvencional, decimos porque choca con las convenciones internacionales, con los tratados internacionales, choca con la Constitución, pero también con las leyes vigentes. Entonces, cualquier juez o juez que le llegue un caso vinculado a una discriminación tiene que dictar la nulidad de este acto, si cumple con su función con el juramento.